A 18 años de iniciada la guerra contra el narco, la violencia en México sigue en aumento. Más cocaína equivale a más armas, y esto da como resultado mayor cantidad de víctimas inocentes. La ecuación es simple y trágica. El principal obstáculo para revertir esta situación no depende solo de las fuerzas de seguridad, ya sean militares o policiales, sino también de los cárteles narco. Cada organización cuenta con un arsenal extenso de armamentos, capaces de acabar con la vida de los uniformados. Desde fusiles de asalto probados en combate, a pistolas diseñadas para atravesar los chalecos protectores. La lista es interminable. Es por eso que hoy te proponemos echar un vistazo a ese material bélico y así conocer cuáles son las armas empleadas para matar policías y militares en territorio azteca. Viajemos al corazón de México para dar comienzo a esta nueva entrega de Mundo de Armas. La columna vertebral de los arsenales narco-mexicanos se compone de fusiles tipo AR-15, ya sean viejos M16 comprados en el mercado negro, o modernos artículos de cacería como los Bushmaster, obtenidos en armerías legales de Estados Unidos. Lo cierto es que esa plataforma calibre 5.56 milímetros es la principal herramienta con la que cuentan los traficantes a la hora de eliminar policías y soldados. Hay varios factores que entran en juego al momento de elegir ese diseño por encima de otros. En primer lugar, los AR-15 son modelos altamente asequibles, que cuentan con versiones civiles muy poderosas y que no tienen demasiado que envidiarles a las carabinas M4 estadounidenses. En prácticamente cualquier comercio del rubro armamentístico es posible comprar uno de estos rifles por precios más que razonables. Los cárteles mexicanos suelen enviar compradores civiles a Estados Unidos. Estos se hacen pasar por simples entusiastas del tiro recreativo y compran algunas plataformas AR-15 con sus respectivos cargadores, para luego trasladarlas de manera ilegal a través de la frontera con México. Esa ruta ha aumentado de forma exponencial los arsenales del crimen organizado, haciendo cada vez más frecuente la presencia de estas piezas durante balaceras o ejecuciones. En el siguiente video veremos una de las tantas versiones de los rifles AR-15, esta vez en manos de un reclutador del cártel de Sinaloa. Apunta para adelante, loco. Tiene que ser cabrón. Como verás, son modelos con varios años encima, pero que siguen funcionando a la perfección. El diseño plateado y personalizado pertenece al instructor de los nuevos sicarios. Es quien les enseña a disparar y a perder el remordimiento por quitar una vida. Además de estos reclutadores y entrenadores, las organizaciones narco cuentan con sus propios talleres para arreglar y poner a punto las armas de sus soldados. No es una exageración cuando se afirma que estos grupos funcionan de manera similar a la de un ejército regular o a una célula terrorista. Su estructura está bien aceitada y cuentan con el material suficiente para hacerle frente a casi cualquier autoridad local. El siguiente punto importante, que hizo de la plataforma AR-15 una parte fundamental del narcotráfico, es la letalidad de sus cartuchos. Si bien el proyectil 5.56 es pequeño, tiene propiedades balísticas impresionantes. Disparado desde los rifles AR-15, las rondas logran una velocidad de salida de hasta 1000 metros por segundo, lo que se traduce en una gran cantidad de energía que impacta en el cuerpo de la víctima. Cuando el calibre 5.56 ingresa al tejido, lo hace generando un efecto de cavitación, es decir, la formación de cavidades a lo largo de su recorrido. Veamos ese fenómeno representado en una inocente barra de gel balístico. Luego de penetrar, esa cavidad con forma de burbuja se expande para luego explotar, provocando lesiones internas de gravedad. Esto causa un enorme daño y sangrado. Basta con un disparo bien colocado para matar a una persona.
Así los sicarios pueden sacarle gran provecho a este armamento, diseñado para el ejército de los Estados Unidos en los años 60. Por último, en un nivel menos relevante, pero no por ello falto de importancia, es la facilidad con que se personaliza y modifica una AR-15. Probablemente sea el formato de rifle más difundido, con cientos de marcas que realizan sus propias modificaciones. Con una de estas unidades, los sicarios pueden sentirse como operadores especiales, que regulan el largo de la culata o las miras telescópicas que se montan en los rieles. Ahora sí es momento de subir la apuesta y hablar de otro de los instrumentos de destrucción favoritos del crimen mexicano. A principios de los años 80, el entonces joven armero Ronnie Barrett tuvo un sueño: crear un rifle capaz de emplear el cartucho .50 BMG, históricamente disparado desde ametralladoras M2 Browning. El resultado fue una bestia de 1.4 metros de largo y 13.5 kilogramos de peso, el M82, el armamento antimaterial más exitoso y difundido del planeta. Desde su presentación en 1982, este diseño pasó por las manos de cientos de miles de soldados. Cuenta con actualizaciones que le permiten continuar en servicio dentro de Estados Unidos, bajo la denominación M107 Barrett. Pero los uniformados no fueron los únicos que se percataron de las espectaculares prestaciones de este gigante. To guess, how many Barretts 50 calibers are out there in Sinaloa right now? En Sinaloa hay muchos 50 ya. Hay, sí, miles. Why the Barrett 50 caliber? Porque con el Barrett no falla en una guerra ya. El Barrett atraviesa todo. El Barrett lo penetra todo. Este sicario de Sinaloa no se equivoca. Es justamente ese brutal poder el que ha transformado al M82 en un clásico narco. Como en la mayoría de las municiones de máxima potencia para fusiles, especialmente aquellas con balas de punta encamisada metálica, el M82 penetra fácilmente los chalecos antibalas. Eso incluye protección tipo 4 y casi todos los materiales de construcción de un edificio. Con la potencia añadida debido a su tamaño, el M82 puede además perforar blindajes ligeros y vidrio blindado de nivel 8, considerado el más fuerte de todos. Imagina el efecto que tiene una ráfaga de estos cartuchos .50 BMG sobre una simple patrulla policial. No queremos siquiera imaginar el nivel de desastre que provocaría en un cuerpo humano. Las siguientes imágenes fueron registradas por civiles que se encontraron en medio de una balacera ocurrida en Culiacán en octubre de 2019. Veamos al Barrett en acción, en manos de un sicario de Sinaloa. El hombre se arroja al suelo para ser un objetivo más difícil de acertar por parte del enemigo, pero también para poder controlar de mejor manera el retroceso brutal de esta plataforma. El bípode frontal y los más de 13 kilogramos de peso ayudan a soportar el topetazo. Del otro lado, a lo lejos, los miembros del ejército intentaron apaciguar el caos, pero el armamento narco lo superó en muchas ocasiones. Para evitar morir en manos de los criminales, los uniformados se mantuvieron a cierta distancia, abriendo fuego con sus rifles de asalto y ametralladoras. Es en estas situaciones donde el largo alcance y la capacidad de penetración del Barrett entran en juego. Lo que veremos a continuación es brutal y se recomienda discreción. ¿Quién lava? ¡La puta madre! Espérame, dame algo. Whisky, apoya aquí. Mira, estamos en el Farallón, Tutti Factory Farallón, Boulevard. La pierna de ese soldado mexicano fue totalmente destrozada por el impacto de un cartucho calibre .50. La energía del proyectil impactó en el hueso, haciendo volar en pedazos la extremidad. Como te adelantamos, si este diseño está pensado para penetrar en metales y fortificaciones, imagínate el daño que puede hacer en los tejidos de una persona. Desafortunadamente, los oficiales de México se enfrentan a este tipo de amenazas de forma cotidiana, aunque el Barrett no es lo único a lo que deben temer. Más allá de rifles y pistolas,
Una de las armas más poderosas utilizadas por los cárteles narco fue diseñada para la guerra, no para combates urbanos. Nos referimos al cañón sin retroceso AT-4, un diseño antitanque producido por la empresa sueca Saab Bofors Dynamics. Desde su puesta en servicio en 1987, ha ganado cada vez más adeptos dentro de la OTAN, como el mejor reemplazo disponible para el M72 LO estadounidense. El AT-4 es propulsado por gases que son disparados por la parte de atrás del cañón y sirven para impulsar el proyectil hacia adelante. La fuerza de reacción que se produce al hacer el disparo no actúa sobre el proyectil como en la mayoría de las armas de fuego, sino que el empuje de los gases de ignición es expulsado por atrás, lo que no genera retroceso. Además, como el cañón no tiene que soportar las altas presiones de los gases, no emplea materiales pesados, por lo que su armazón es muy ligero. El arma y su proyectil antitanque son manufacturados como un único dispositivo. Esto significa que el tubo lanzador es utilizado por única vez y luego es desechado, como el Panzerfaust alemán o el Panzerskott sueco. El lanzador AT-4 es empleado por la infantería mecanizada para destruir o neutralizar vehículos blindados de combate, búnkeres y puestos de observación enemigos, aunque normalmente no es suficiente para vencer a un carro de combate principal moderno. Por supuesto, el poder de su proyectil de 84 milímetros es más que suficiente para convertir un patrullero o un vehículo de transporte militar en chatarra humeante. La pregunta es, ¿qué cárteles cuentan con las capacidades de este diseño sueco? Por el momento, solo se sabe con seguridad que el Grupo Escorpión, una unidad comando del Cártel del Golfo, posee algunas unidades del AT-4. El video que veremos a continuación es la prueba más fehaciente de ello. El sicario avanza por las calles con el lanzador al hombro. El video fue registrado en 2023, durante un retén narco realizado en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. A pesar de que el AT-4 oficialmente solo se vende a ejércitos internacionales, los expertos apuntan que las fuentes para conseguir este tipo de armas son dos: los soldados corruptos y los arsenales poco custodiados en América Latina. Por ejemplo, en 2010, unos ladrones robaron 22 unidades de lanzacohetes RPG-7 de una base en Honduras. Por otra parte, países como El Salvador tienen grandes reservas de granadas que quedaron de su guerra civil en la década de 1980. Muchos de estos productos llegan al mercado negro. Es por eso que los criminales cuentan con una gran variedad de opciones a la hora de elegir sus herramientas destructivas. Continuemos analizándolas. Además del AT-4, los criminales también cuentan con modelos más antiguos como los RPG-7 y sus variantes. Este lanzador soviético es mucho más barato y fácil de conseguir, ya que se produjeron millones de unidades y varias de ellas se encuentran hoy en el mercado negro. Lo único necesario para armarse con estas maquinarias destructivas es tener dinero, y si algo le sobra a los cárteles mexicanos es poderío económico. El último armamento que queremos repasar es mucho más pequeño que los grandes blindados y lanzadores de origen europeo, pero no por eso es un diseño menos letal. Nos referimos a la pistola FN57, la cual debe su nombre al particular cartucho que dispara. Es un diseño calibre 5.7 milímetros producido por la empresa belga FN Herstal, y su principal cualidad es contar con una penetración superior a casi cualquier otra pistola de su clase. Pruebas independientes han mostrado que este cartucho puede atravesar un chaleco antibalas, una capa de ropa gruesa, y aún así penetrar 18 centímetros de gel balístico. Esto equivale a una dolorosa y letal herida que podría acabar con la vida de cualquier víctima. All right, let's go and take a couple shots here with the FN57. Los sicarios han encontrado una aliada indispensable en el diseño belga. Esta pistola les permite vulnerar las defensas corporales de policías y militares, sin necesidad de portar grandes rifles o armas de mayor envergadura. Alcanza con un par de disparos bien colocados de esta pistola para comprometer seriamente al objetivo.
Además, la FN57 tiene un cargador con capacidad de hasta 20 cartuchos calibre 5.7 por 28 milímetros, una cifra bastante alta que le brinda al usuario una gran autonomía. Si bien la munición de mayor penetración, catalogada como SS-190, está reservada solamente para fuerzas militares y policiales, puedes imaginar lo que sucede. Al igual que con los lanzadores, el mercado negro siempre encuentra la forma de vender esas piezas. En cuanto a dimensiones, la 57 tiene una longitud de 208 milímetros y un peso de 744 gramos. Es una pieza robusta cuya recarga se activa mediante un sistema de retroceso retardado. El alcance efectivo es de unos 50 metros. Hasta esa distancia es precisa y letal. A medida que te alejas, la chance de eliminar al objetivo se reduce. Ya repasamos rifles, lanzadores y pistolas, pero antes de despedirnos nos gustaría hacer una pequeña digresión del tema central, para hablar de un elemento importante dentro del arsenal narco: su transporte. Claro, al igual que en los ejércitos regulares, los sicarios requieren de vehículos protegidos que sean capaces tanto de llevarlos de un lugar a otro, como de soportar disparos de pistolas y rifles. Si bien tienen grandes recursos económicos, aún no cuentan con la capacidad de adquirir automóviles militares, por lo que deben construir sus propias versiones. Para ello, emplean camionetas civiles que son reforzadas con placas de hierro, vidrio blindado y otras medidas de seguridad. El siguiente video fue publicado por el Cártel Jalisco Nueva Generación para hacer alarde de sus capacidades. Gracias por otro regalito. ¡Perro! ¡Se la pelan! ¡La gente de Becho! ¡Gracias por la consolata, perro! Desde que se paseaban, hijos de su madre. Ahora nos paseamos los de las 4. Según se reportó, el video fue filmado en Michoacán y se trata de una camioneta robada a otro cártel de la región. Por eso la dedicatoria especial. Al menos se muestran agradecidos del regalo. Además, a estos monstruos, como los narcos mismos han bautizado, se les emplaza armamento en la parte trasera o superior. Y no nos referimos a simples rifles. Los cárteles guardan lo más poderoso de su arsenal para estos tanques caseros. En general se emplean ametralladoras M240 o M2 Browning, dos clásicos de la infantería estadounidense que llegaron a las manos equivocadas. Son piezas capaces de disparar miles de cartuchos por minuto, lo que las convierte en rivales durísimos para los policías y militares mexicanos. Afortunadamente, de vez en cuando, la justicia puede dar un golpe duro a los criminales, pudiendo incautar no solo armas de fuego, sino también este tipo de vehículos. Las dimensiones son impresionantes. Y más aún lo es en el intento de imitar los colores de un transporte militar real, con el verde oliva tan característico. Las unidades que viste en pantalla fueron decomisadas en Tuxpan y posteriormente destruidas para evitar su regreso al mundo criminal. Como verás, el Frente Narco cuenta con un arsenal tan surtido y variado como el mismísimo ejército mexicano. Los sicarios tienen a su disposición una enorme variedad de armamentos que se ajustan a los diferentes contextos en los que se puede desatar una balacera. Desde fusiles de asalto con una gran cadencia de fuego y tamaño reducido, a lanzadores antitanque que podrían hacer desastres en una zona urbana. Es por este nivel de preparación que la guerra contra el narcotráfico se ha extendido por años, cobrando cientos de miles de vidas inocentes. Mientras los criminales tengan la ventaja en cuanto a poder ofensivo, es difícil vislumbrar una solución a estos problemas. Desde nuestro canal seguiremos reportando todas las noticias relacionadas con esta situación. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta el próximo video de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.